Un saludo a todos. Espero que hayan tenido una feliz semana. Soy Osman Gordillo y les doy la bienvenida a el segundo video de Perspectivas Económicas del 2016. Aunque este año lleva algo más de 2 semanas, la volatilidad del 2016 ha sobrepasado todas las expectativas y se ha reflejado en mercados negativos a nivel mundial. Sin duda, el protagonista en este año ha sido el precio del petróleo, que ha tenido una tendencia bajista muy marcada y que incluso la semana pasada, el día viernes, se alcanzó a cotizar por debajo de los $30. Las imágenes de la semana creo que no pueden ser otras. Por un lado, el aumento de la probabilidad de la recesión en los Estados Unidos, que movió los mercados americanos de renta variable a la baja. Por otro lado, la reincorporación de Irán al mercado de petróleo, lo que aumentaría sin duda la sobreoferta y se traduciría en precios bajos. De hecho, esta fue la razón por la cual el precio del WTI se cotizó por debajo de los $30, como lo mencionaba la semana pasada, e incluso el día domingo se alcanzó a cotizar por debajo de los $29. Bueno, en este video vamos a revisar 4 temas principales siguiendo los focos geográficos más importantes en la economía mundial. Por un lado, vamos a revisar Estados Unidos y los signos de recesión que han comenzado a aparecer, sobre todo en el campo industrial y de la manufactura. Seguiremos con Europa y la reunión del Banco Central Europeo. Vamos a examinar qué puede pasar en esta junta y vamos a determinar cuál sería la influencia de esta junta en el mercado externo. De ahí vamos a pasar a analizar el tema del petróleo, las razones que han llevado a que el precio se cotice en los niveles actuales y vamos a ver la influencia de Irán en el mercado mundial. Y finalmente vamos a analizar el tema local en Colombia y vamos a determinar un análisis de sensibilidad entre el precio del petróleo, la referencia WTI y el precio de la tasa de cambio. Esta aproximación cuantitativa me parece importante porque en la mayoría de los análisis que hemos revisado, hemos visto que el nivel de tasa de cambio se da siguiendo más una intuición o un análisis subjetivo. A mi juicio, este modelo que estamos presentando, esta aproximación, es la primera que usa cierto análisis cuantitativo para determinar la tasa de cambio dependiendo de diferentes niveles de WTI. Bueno, por razones de tiempo no vamos a poder mencionar en esta charla ni el tema de China ni el tema de Brasil, pero eso no quiere decir que no vaya a pasar nada importante en esos mercados en esta semana. Quisiera mencionar 2 datos importantes que hay que tener en cuenta en ambos mercados. Por un lado, en el tema de China, se va a conocer el día lunes en las horas de la noche, puntualmente a las 9 de la noche, hora Colombia, los datos de PIB, de ventas al por menor y de producción industrial. Y esto indica que el lunes sería el día más importante desde el punto de vista de datos macroeconómicos hasta ahora en lo que va desde el 2016 para ese país. O sea que ese día será relevante para determinar si la debilidad económica en ese país es fuerte o moderada. Por otro lado, en Brasil esta semana se va a llevar a cabo la reunión de la Junta del Banco Central de ese país. El mercado está esperando una subida de 50 puntos básicos para tratar de, digamos que, de luchar con una inflación que está por arriba del 10% y a pesar de una debilidad económica muy marcada. Esta reunión se dará el día miércoles y se conocerá la decisión en horas de la mañana. Bueno, y sin más preámbulo, comencemos con Estados Unidos. Bueno, la tendencia en general en la renta variable americana ha sido muy bajista a lo largo de las primeras 2 semanas del año. Lo que se ve de alguna forma es el efecto de China y el efecto del petróleo en la caída de sus precios internacionales. Es más, en los últimos días la correlación entre el precio del petróleo y la renta variable de ese país, de Estados Unidos,
ha aumentado. En general, cuando el precio del petróleo sube, la renta variable ya tiende a subir, pero cuando baja se dan caídas mucho más importantes en la renta variable de ese país. Sin embargo, la debilidad de los Estados Unidos creo que no se limita a los datos externos. No se puede decir que el culpable sea únicamente petróleo o China, porque hay problemas internos en la economía americana que se hicieron evidentes en esta semana que acabó de pasar. Y creo que el problema más importante de todos es la probabilidad o el aumento de la probabilidad de la recesión en los Estados Unidos. Siguiendo el indicador creado por Bloomberg, que mide la probabilidad de esta recesión, se puede ver que actualmente se ubica en 19%. Si bien el 19% no es una cifra muy alta, lo que acá me llama la atención es que prácticamente se ha duplicado con respecto a los últimos meses, con respecto a los últimos, digamos que 5 o 6 meses. Ahora, ¿en qué se basa esta percepción? Creo que el tema está relacionado en gran medida a la producción industrial y a la manufactura. Y es que el viernes de la semana pasada se publicó la producción industrial en niveles realmente bajos. Primero, se publicó una caída anualizada del 1.8%. Y si uno compara los niveles actuales con la historia de este indicador y lo sobrepone con los periodos en los que ha habido recesión, lo que se ve claramente es que el nivel actual está muy relacionado a niveles en los cuales ha habido recesión en los Estados Unidos. Y estamos hablando que siempre que el indicador se encuentra en estos niveles, el indicador de producción industrial se encuentra en estos niveles, ha habido una recesión en los Estados Unidos. Estamos hablando de una historia de 6 recesiones desde el año 1970. Y esto evidentemente es un signo que el mercado está dándole mucha importancia y que obviamente está afectando la renta variable de ese país. Ahora, este no es el único indicador, digamos, que muestra recesión a través de la producción industrial. El viernes también se publicó el índice de manufactura de Nueva York y lo que se ve o lo que se puede concluir es algo muy similar. Se dio una caída en el mes de diciembre a niveles similares a los presentados en la recesión entre el 2007-2008 y en la recesión del 2001. Ahora, el tema, digamos, difícil es la industria, la manufactura, pero si observamos algunos datos en términos de ventas al por menor o comercio, se ve unas señales que tampoco son del todo buenas. Por un lado, las ventas al por menor desde el punto de vista anualizado han tenido una tendencia a la baja en los últimos meses y actualmente se encuentran en el mínimo de los últimos años. Ahora, si a esto le sumamos el hecho que las ventas se han reducido y que los inventarios han subido y ha hecho que la razón inventarios-ventas aumente a niveles de la recesión del 2007 al 2009 y de la recesión del 2001, pues obviamente eso muestra de alguna forma que la probabilidad de una desaceleración fuerte en la economía americana está aumentando y esa es una de las razones por medio de las cuales la renta variable de Estados Unidos está sufriendo unas caídas tan fuertes en los últimos días. Obviamente, la volatilidad del mercado se ha aumentado y esto se hace evidente por una subida muy fuerte en el índice VIX. Si ustedes se fijan, la semana pasada alcanzamos casi que niveles de 30 puntos y esto es relevante teniendo en cuenta que cada vez que se tocan los 30 puntos hay dos posibilidades. Por un lado, que vuelva a bajar el indicador de una manera fuerte, como en cada una de las flechas de color azul en esta gráfica, o por otro lado, que se dé un aumento en la volatilidad y un aumento del ruido en el mercado de renta variable. ¿Esto qué quiere decir? Que el nivel de 30 sería de alguna forma el nivel límite y que claramente debemos seguir en la semana que inicia. Si el 30 se rompe al alza, la caída en la renta variable se va a profundizar. Y esta sería, a mi juicio, una señal temprana para determinar que la debilidad en las bolsas americanas podría continuar. Ahora,
¿Cuál es el efecto de todo esto que está pasando en la Reserva Federal o en las decisiones de la Reserva Federal, teniendo en cuenta que en 2 semanas se realizará la primera reunión del 2016? Y creo que hay un elemento paradójico que salta a la vista, y es que en la reunión de enero hay más probabilidades que se reduzca la tasa. Digamos que suena paradójico, pero sí, es más probable que se reduzca la tasa a que haya una subida de la misma. Y esto obviamente se une a la reducción de la probabilidad de subida de tasa que se ha dado para las reuniones de enero, marzo y abril. Obviamente esto lo que implica es que los tesoros de 10 años han tenido una tendencia bajista en términos de su tasa y han casi que tocado el 2%. Fíjense ustedes que en la historia reciente, cada vez que el tesoro de 10 años toca el 2%, tiende a rebotar. Y esto fue lo que hizo precisamente la semana pasada. Ahora, si ese 2% se rompe a la baja, creo que eso lo que indica es que en general el mercado está teniendo cierto miedo, está queriendo, digamos que invertir en activos muy seguros. Y obviamente si se da esa ruptura del 2%, la probabilidad de una continuación de la caída del Standard & Poor's y del Dow Jones se elevaría. Entonces, en este sentido, creo que lo importante a tener en cuenta en estas próximas semanas son dos indicadores. Por un lado, que el VIX no rompa el nivel de 30 y que los tesoros de 10 años no rompan a la baja el nivel del 2%. Si esto o si este escenario no se da, uno podría pensar en cierta estabilidad de la renta variable. Ahora, si se dan estas dos rupturas, pues obviamente van a venir acompañadas de una debilidad fuerte de la renta variable en ese país. Bueno, ahora, ¿cuál sería la influencia de este ambiente tan, digamos, volátil que está pasando en los Estados Unidos en las decisiones futuras de la Reserva Federal? Ya se está viendo que muchos de los gobernadores que tienen voto en la próxima reunión, o por lo menos en el 2016, están moderando su lenguaje alcista. De hecho, 3 de estos gobernadores en la semana que pasó determinaron que la Fed debería hacer explícito que van a aumentar con mayor lentitud las tasas de referencia. Hay que recordar que en las últimas proyecciones publicadas por la Reserva Federal, ellos dijeron que estaban esperando para el 2016 4 subidas de 25 puntos básicos. Y en este sentido, deberían cambiar su posición a 2 subidas únicamente para este año. ¿Cuándo pasaría esto? En el mes de marzo. En la reunión correspondiente al mes de marzo, la Reserva Federal debe dar sus proyecciones y en ese momento deberían cambiar el ritmo esperado en subida de tasas. Ahora, ¿cuál es el riesgo en el mercado en ese momento? Que la Fed no corrija su rumbo, que no lo haga explícito. Y si no lo corrige, a mi juicio profundizaría la volatilidad y la debilidad en la renta variable y en general en la economía de los Estados Unidos. Entonces, a tener en cuenta, la Fed debe cambiar su lenguaje en el mes de marzo. Si no lo hace, es muy probable que la renta variable se vea afectada hacia la baja y la culpable de esa caída sería la Reserva Federal. Bueno, ahora, en términos de datos a tener en cuenta en esta semana que inicia, creo que lo más importante sería la publicación del IPC el día miércoles y obviamente con los precios del petróleo en los niveles en que se encuentra, es muy probable que la inflación baja sea una constante muy marcada por el momento. Bueno, sigamos a nuestro siguiente foco de interés en Europa. Y es que Europa vuelve a tener protagonismo porque en esta semana se va a llevar a cabo la Junta del Banco Central Europeo el día jueves. A las 7:45 de la mañana hora Colombia se va a conocer la decisión oficial del Banco Central Europeo y a las 8:30 se va a llevar la rueda de prensa. Recordemos que en la anterior reunión que se llevó a cabo en diciembre, el mercado estaba esperando que se profundizara el programa de expansión monetaria. Sin embargo, no se tomó, digamos que ninguna medida que impactara el mercado de una manera profunda y contundente. En esta reunión, aunque es probable que se mantenga la política monetaria actual, no descartamos que se cambie un lenguaje.
que abra las puertas a nuevas medidas de expansión monetaria y que ponga las luces sobre el Banco Central Europeo. ¿Y por qué decimos esto? Básicamente tenemos dos razones principales para pensar que se puede dar un cambio de lenguaje incluso o una profundización del programa de QE. El primero es un análisis de los perfiles del comité, de los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, que se ve en esta diapositiva. Y digamos que es algo similar al seguimiento que le hacemos a los miembros de la Reserva Federal. Son 6 miembros del comité ejecutivo, de los cuales 4 que están subrayados en verde estarían más propensos a una profundización de la política monetaria expansiva. Y esto lo decimos porque hemos seguido día a día lo que ellos han dicho en medios o en intervenciones públicas desde el día en que hubo la anterior reunión hasta la semana que acabó de pasar. Esto implica que habría un 67% de probabilidad de una profundización del programa QE, teniendo en cuenta el perfil del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Ahora, la segunda razón por la que vemos que esto se podría dar son las señales dadas por las minutas que se conocieron la semana pasada y las minutas relacionadas a la última reunión de la Junta del Banco Central Europeo. En este sentido, creo que hay 3 puntos principales a tener en cuenta. Por un lado, ellos determinaron que la inflación va a seguir en sus niveles bajos, que se van a cumplir la meta y que este indicador se va a mantener, por decirlo de alguna forma, en niveles no deseados. Ahora, el segundo punto es que ellos determinaron que no tomaron ninguna medida porque están, por decirlo de alguna forma, guardando municiones para gastarlas en el futuro. Como lo dicen textualmente, para usarlas más adelante. Pues bien, ya estamos más adelante y probablemente en esta reunión puedan tomarse esas medidas. Finalmente, hay que tener en cuenta que la decisión de la Junta del Banco Central Europeo en su anterior reunión no fue unánime, ya que algunos miembros estuvieron de acuerdo con recortar aún más la tasa, profundizando en cierta medida la política monetaria expansiva. Entonces, estas 3 razones que se pueden ver a través de las minutas nos dan la idea que es muy probable que el Banco Central Europeo pueda tomar medidas enfocadas hacia una profundización de la política monetaria expansiva. Claramente se vio una debilidad del euro la semana pasada, impulsada precisamente por la publicación de las minutas. Básicamente las minutas se publicaron el día jueves en horas de la mañana. El euro bajó a lo largo del día, pero volvió a tomar la tendencia al alza principalmente movido por la volatilidad del mercado y sobre todo poco por el precio del petróleo. Pero lo importante es la señal que dieron las minutas y que llevaron el euro a romper el 0,9 y alcanzar el 0,8. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, calculamos la probabilidad que haya o un cambio de lenguaje o una profundización del programa de expansión monetaria. Y nuestro modelo nos indica que con un 61% de probabilidad esto se podría dar en la reunión que va a tener lugar esta semana. Básicamente hallamos el valor esperado de esta decisión teniendo en cuenta algunos puntos importantes que ya acabamos de mencionar, como el perfil de la Junta del Banco Central Europeo, la inflación que se encuentra baja, lo que acabamos de mencionar, las minutas, y la influencia de los precios bajos del petróleo en términos de los precios al consumidor. Y le damos una probabilidad que es totalmente subjetiva a cada uno de los eventos mencionados anteriormente. El resultado, como lo mencioné, de este valor esperado es mayor al 50%, puntualmente 61%, y esto nos indica que el Banco Central Europeo esta semana puede retomar el protagonismo que perdió a partir de la última junta, en la cual decepcionó un poco al mercado.
Entonces, básicamente lo que esperamos es que en la semana el euro tienda a bajar. Posiblemente nuestro escenario principal es que rompa el 1.0844 y que vuelva a niveles del 1.07, impulsado, como les decía, por el accionar del Banco Central Europeo. Bueno, aparte de la reunión del Banco Central Europeo, lo importante es la inflación que se va a dar a conocer el día martes a las 5 de la mañana. Bueno, cambiando de foco de interés, pasemos a el petróleo. Como les había dicho al inicio, se rompió el nivel de $30, se rompió el mínimo del 2008 de $32 y básicamente estamos en una tendencia bajista muy marcada, cuyo nivel siguiente se encuentra alrededor de los $25.20. Las razones ya las hemos mencionado en los últimos videos, pero creo que en esta semana sobresalen 4 muy importantes de corto plazo. Por un lado, el tema de Irán. El día sábado se levantaron las sanciones comerciales a este país, después que la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmara que ha cumplido con la finalización de su programa nuclear. Y esto le daría una carta blanca para que este país se reinsertara nuevamente al mercado de petróleo mundial. Hay que tener en cuenta que ellos tienen el cuarto mayor número de reservas y que según las propias autoridades de Irán estarían en condición de en corto plazo, y con esto me refiero a principios de febrero, empezar a exportar alrededor de 500.000 barriles diarios. Esto obviamente es una razón para pensar que la sobreoferta se va a profundizar aún más. Ahora, la segunda razón es más de tipo geopolítico. Es claro que hay tensiones entre Arabia Saudita e Irán y es muy probable que Arabia Saudita, para tratar de mantener su porción de mercado, no le importe aumentar la oferta, presionar los precios a la baja aún más para tratar de evitar que Irán le quite, como lo estaba mencionando, porción de mercado. Bueno, adicionalmente, los indicadores de inventarios siguen al alza. De hecho, la semana pasada fue la segunda mayor acumulación de inventarios de gasolina desde el año 2000, lo que obviamente implica que si hay altos inventarios de gasolina, habrá menos necesidad de demandar crudo. Y finalmente, tenemos el caso de la OPEP. El último reporte indica que la OPEP produjo en diciembre 32.8 millones de barriles diarios, después que en noviembre produjo 32.1 millones de barriles diarios. Esto obviamente es un poco, digamos que contradictorio, porque en la reunión de diciembre ellos mismos determinaron que el techo de la OPEP estaría ubicado en 31.5 millones de barriles diarios. Esto quiere decir que estarían encima de su propio techo, casi que en 1.200.000, 300.000 barriles por día. Si a esto le sumamos los 500.000 barriles adicionales que va a producir Irán, pues obviamente estaríamos hablando de entre 1.8 millones de barriles diarios a 2 millones de barriles diarios de sobreoferta, y esta sobreoferta sería más profunda que la que se presentó en el 2015. Entonces, pues obviamente esto indica que es muy probable que la tendencia del precio del petróleo se mantenga a la baja. Este lunes se va a conocer por parte de la OPEP el reporte mensual del mercado de petróleo. Se van a conocer nuevas, digamos, tendencias en términos de oferta y demanda, y creo que esta es la noticia más importante para este activo a lo largo de la semana. Entonces, a tener en cuenta, el día lunes, cualquier volatilidad fuerte en el precio del petróleo seguramente va a venir a partir de este reporte. Y el día miércoles se va a dar el vencimiento del contrato, digamos, vigente. Por lo tanto, pues obviamente cuando hay un vencimiento se da un salto en el precio, que es más por cuestiones, por decirlo de alguna forma, operativas.
La información relacionada la pueden encontrar en estos links en nuestra copia de esta presentación en PDF. Bueno, ahora, finalmente, vamos a ir al último foco de interés de esta charla, que es el tema local, el tema de Colombia. Y en esta ocasión quisimos hacer un desarrollo más cuantitativo de la relación del precio del petróleo con la tasa de cambio. Entonces, analizamos los últimos 5 años de historia, desde el 2010 hasta hoy, y primero, la correlación entre ambas variables es una correlación muy alta, 0.86, con una con una pendiente negativa. Entonces, lo que hicimos acá es que para cada uno de los días de los últimos 5 años, dibujamos un punto teniendo en cuenta que a cada día le corresponde un nivel de precio de WTI y un nivel de tasa de cambio. El resultado es esta nube de puntos que tratamos de ajustar con esta línea que se ve en la gráfica. La ecuación de esa línea la tenemos acá y a partir de esta ecuación es que vamos a determinar precisamente el análisis de sensibilidad teniendo en cuenta diferentes niveles de precio de WTI. El resultado de este ejercicio lo tenemos a continuación y básicamente podríamos determinar dos conclusiones principales. Primero, este modelo de alguna forma es realista. ¿Esto qué quiere decir? Que los resultados obtenidos son buenos predictores de la realidad. Fíjense ustedes, a 30 dólares el WTI, el modelo nos está diciendo que la tasa de cambio debe estar en 3.370. Más o menos en esos niveles es en los que se encuentra la tasa de cambio. Ahora, segunda conclusión. Vemos que una tasa de cambio de 4.000 pesos estaría mucho más relacionada con niveles de WTI en 20 o en niveles menores a 20. Eso quiere decir que por el momento estaríamos descartando niveles de 4.000 pesos en la tasa de cambio porque estarían relacionados prácticamente con una caída del 50% de los niveles actuales del WTI. Y finalmente, en este cuadro, adicionamos otros niveles de precio de petróleo que corresponden a diferentes niveles de peso dólar. Por ejemplo, a un nivel de 28 dólares estaríamos cercanos a los 3.500 y a nivel de 26 dólares estaríamos más cercanos a los 3.600. Bueno. Finalmente, en términos de noticias macro para Colombia, esta semana es también muy importante. El día lunes se van a conocer datos de ventas al por menor y de producción industrial. Nuevamente vamos a determinar si la economía colombiana, los datos principales, los indicadores líderes, estarían mostrando una fortaleza en la economía y esto le daría aún más campo al Banco de la República para que siga con su subida de tasa, o si por el contrario, estos indicadores ya están mostrando una debilidad que nos haría pensar que el Banco de la República de pronto estaría dudando en las próximas reuniones en hacer ajustes adicionales a la tasa de referencia. Nuestro escenario base es que al Banco de la República le queda una subida de tasa y en ese momento llegaría al nivel de estabilidad, o sea, una subida en enero y no iría a subir más. Obviamente esta hipótesis la tenemos que testear con los datos que se van a publicar el día lunes. Bueno, finalmente, como siempre, quisiera dejarles algunas ideas para que tengan a lo largo de la semana, después de haber terminado nuestra revisión de los focos de interés geográfico. Creo que la idea más importante es que esta semana que empieza es clave en todas las economías que seguimos. Básicamente hay muchísimos datos, desde Colombia hasta China, desde el mercado del petróleo a los Estados Unidos, reunión del Banco Central Europeo. Básicamente, a mi juicio, esta semana es la más importante hasta ahora que tenemos en el 2016. Adicionalmente, quisiera mencionar 4 puntos principales a tener en cuenta. Por un lado,
hay que tener muy presente el ruido o el fantasma de la debilidad económica en los Estados Unidos. En el mes de marzo la Fed tiene que cambiar su discurso y las proyecciones tienen que mostrar que van a haber únicamente 2 subidas de tasas en el 2016. De lo contrario, vendría, a mi juicio, una senda de debilidad en la renta variable muy importante. Un tercer punto, Europa esta semana podría abrir la puerta a un aumento de su programa de expansión monetaria. Y finalmente, me parece importante hacer énfasis en el análisis cuantitativo que hicimos sobre los diferentes escenarios del WTI y el precio del peso dólar. A mi juicio, esta es la primera aproximación cuantitativa que se hace en el mercado local sobre esa relación. Bueno, como siempre, cualquier comentario, cualquier sugerencia que tengan, por favor escríbanos, ahí están los correos. Y bueno, finalmente espero que tengan una muy feliz semana y nos vemos en 8 días. Muchísimas gracias.